El agua residual doméstica e industrial en Colombia constituye una de las fuentes de contaminación más preocupantes y agresivas en nuestros días. Nosotros creemos que en la raíz de uno de los problemas se encuentra la solución, las casas. Los detergentes domésticos, sean biodegradables o no, siguen siendo un problema universal que no va a parar hasta que juntos trabajemos para encontrar una solución viable. Un estudio de la Universidad de Manizales muestra que los ríos colombianos llevan más de 20 años recibiendo estos químicos y todos los años aumenta entre un 20 y un 25% los fosfatos y otros contaminantes en el agua que aceleran el proceso de eutroficación, desoxigenación y muerte de diversas especies acuáticas. Teniendo en consideración el problema encontrado, realizamos entrevistas a personas que pensamos que podrían llegar a ser beneficiarias con este sistema. Por ello, consideramos que el público objetivo para intervenir son las comunidades ubicadas en un entorno rural. Estas generalmente se encuentran en contacto directo con fuentes hídricas como ríos y demás, por lo que utilizan estas aguas más seguidos. Además, estas personas no creen que el agua que viene de los lugares como el río Bogotá está contaminada, ya que hay veces que la contaminación ni siquiera se ve, lo cual es un argumento suficiente para que estas personas utilicen el agua. Adicionalmente, son comunidades que tienen conocimiento sobre filtros y de dónde proviene el agua que consumen, por lo que les interesa en mayor medida mejorar estos tratamientos y poder generar un ahorro. Por esta razón, también pensamos beneficiar al proporcionar una solución en el gasto de jabones y agua. Sí la usaríamos en una manera de ahorrar y aprovechar, reutilizar el agua nuevamente. Pues el agua acá viene de un nacimiento, de un nacedero. La traemos acá a la finca y acá hay un filtro. Se filtra y ahí sí ya sale para el gasto, para el consumo. Usaría. ¿Por qué? Porque va a servir lo mismo que un jabón con olor. No sé, estoy plenamente confiada de que el proceso, o sea, me garantizan que el proceso no me va a afectar ni la ropa, ni si es ropa y si es jabón para el tocador o para el cuerpo, no voy a producir ningún tipo de alergia. Yo sería un poco escéptico, pero ese escepticismo lo resolvería haciendo pruebas antes de decidir utilizar o no esos jabones. Por sí los jabones, su fragancia es muy efímera, entonces sí los usaría. En el caso de que oliera mal inicialmente, pero que en la ropa no dejara después ningún vestigio, pues creo que no habría ningún inconveniente. No sabía que existieran jabones reutilizados. Yo tampoco tenía ni idea. Inspirándonos en su estilo de vida, ubicación geográfica, recursos, entre otros, decidimos crear Aquafil, una nueva tecnología en la cual se desarrolla un sistema de purificación de aguas grises. Este consta de un filtro en el cual, a la medida que el agua pasa por diferentes métodos de filtración, se deshace de las diferentes impurezas presentes en esta. A su vez, el uso de Aquafil tiene como resultado dos factores destacables: la implementación de un sistema que busca recolectar los residuos del jabón utilizado en el hogar y, junto con residuos obtenidos de la trampa de grasa, generar un nuevo jabón, el cual puede ser utilizado para lavar las prendas de vestir, loza, entre otros. También otro factor considerable es el de reciclaje de aguas grises y el uso que se le puede dar a estas cuando pasan por el filtro. Por ejemplo, riego de cultivos o plantas, rellenos de inodoros, lavado de autos, pisos, entre otros. El filtro Aquafil consta de 3 compartimientos, cada uno está encargado de un proceso de filtración y purificación de sustancias específicas. Sin embargo, con el fin de comprobar y profundizar en el funcionamiento de cada sistema, en este prototipo decidimos usar recipientes independientes pero conectados entre sí. En el primer recipiente se encuentra la trampa de grasas, la cual retiene por flotación el material graso. El agua entra por la tubería hasta llegar a la trampa. Después, debido a la diferencia de densidades, el material pesado baja, mientras que las grasas se separan pausándose en la parte superior. En medio se queda el agua que continúa al siguiente compartimiento. En este compartimiento se da el proceso de elaboración del jabón. Es posible hacer jabón con las grasas recolectadas en la trampa de grasas usando soda cáustica, también conocida como hidróxido de sodio. Esta es una base muy fuerte que, al reaccionar con ácidos grasos y agua, da paso a un proceso de saponificación, creando jabón. Así se toman partes iguales de grasa y de agua y se les agrega un 10% de soda cáustica. Además, debido al fuerte olor de las grasas usadas, es necesario usar esencia y plantas aromáticas. Por otro lado, existe otra alternativa para la creación de jabón. Esta es basada en las plantas saponaria. El hidróxido de sodio es muy usado en la bioremediación, ya que neutraliza los ácidos y evita la contaminación. No obstante, es necesario tener en cuenta que la soda cáustica puede tener un efecto negativo en el medio ambiente, pues es obtenida a partir de electrólisis de salmuera, lo que implica un alto uso de recursos naturales y energéticos, por lo que debe sopesar la decisión de usar este químico en la elaboración de jabones.
Bajo estas opciones creemos que lo más factible es recolectar el jabón para que nosotros lo utilicemos y le demos esta nueva vida. En el segundo recipiente se encuentra el filtro de sólidos, el cual contiene diferentes materiales, gravilla gruesa, arena y carbón activado. Las rocas, la grava y la arena funcionan como un filtro de sedimentos y sólidos suspendidos en el agua. Entre más pequeño el poro, más efectivo es el filtro. Por eso se usan piedras, grava y arena. Este sistema no necesita limpieza. Una vez el filtro está tan lleno de sólidos que no se puede seguir usando, se reemplazan sus componentes totalmente. El carbón activado es un absorbente, pues su superficie permite que elementos químicos como solventes, pesticidas, residuos industriales y otros se adhieran a esta. Además de esto, absorbe olores, lo cual se suma a la importancia cuando se va a tener agua estancada con una gran cantidad de sedimentos. Usualmente se debe cambiar cada año, ya que una vez se satura de residuos no absorben nada más y queda inutilizado. En el tercer recipiente se encuentra el último filtro. Este contiene plantas acuáticas, como lo son las lentejas de agua y la elodea, que cumplen la función de oxigenar y limpiar el agua restante. La elodea es una maleza acuática, esta de condición rústica y no demanda mayores cuidados. Precisa de climas templados y climas ricos en nutrientes para desarrollarse correctamente. En cuanto a la luz solar, tolera hasta semisombra. Produce una gran cantidad de oxígeno. Segrega además una sustancia que inhibe la proliferación de las algas. Trasladada a otros hábitats, ha creado problemas de superpoblación que afectan el desarrollo de las plantas autóctonas, transformándose en especies invasivas. Es mejor cultivarlas solo dentro de espacios pequeños para mantener su masa controlada. La lenteja de agua ha demostrado ser un posible camino para quitar el cadmio, selenio y cobre de las aguas. La posibilidad de la alta concentración de estos elementos hace que estas plantas sean ideales para fitorremediación. Esta planta se mantiene por medio de distintas condiciones de luz y en temperatura de 5 grados y 30 grados Celsius. Crece rápidamente en lugares calmados y ricos en nutrientes, con altos niveles de nitrógeno y fosfato. Tolera niveles de pH desde 4.5 hasta 7.5 y puede llegar a convertirse en plaga si se deja crecer sin supervisión. El control de masa de esta también se ve ligado a animales como peces o distintos mamíferos, puesto que muchas de esas especies se alimentan de ella. Adicionalmente, hablando de la sostenibilidad en el tiempo, reciclar aguas grises tiene muchas ventajas, desde la lucha por el medio ambiente hasta el ahorro económico de las personas. La generación del agua en una vivienda de 4 personas es de unos 600 litros por día. Cada hogar se puede ahorrar entre unos 45 y 67 litros de agua potable y aguas residuales por persona al día. Varias actividades que realizamos a lo largo del día inconscientemente consumen gran cantidad de agua. Por ejemplo, para el uso del inodoro de todo un año se consumen 38.000 litros, así como también para el riego diario de un jardín, 100 puntos de goteo. Aplicando la tecnología Aquafil se pueden reducir un 30% a un 45% el consumo de agua dentro de los hogares. Sin embargo, también es importante tener en cuenta las empresas, ya que estas podrían significar un ahorro de agua importante y también les beneficiaría en el sector económico. Esto se podría aplicar ya que en el sector industrial el mayor uso que tienen para el agua es para procesos que se podrían reemplazar con aguas grises como lo es la limpieza. Esto, además, dentro de los beneficios que trae nuestra propuesta, van en relación con los objetivos de la OMS. Del punto 6, Clean Water and Sanitation. En este punto, la OMS tiene 2 metas relevantes para nuestra propuesta. La primera, meta 3, habla sobre la mejora de la calidad del agua al reducir la contaminación y eliminar químicos riesgosos del agua. La segunda, meta 6, habla de proteger, restaurar ecosistemas relacionados con el agua, como en nuestro caso los ríos. Por último, creemos que también podemos aportar en el objetivo 11, Sustainable Cities and Communities, en la meta número 6, la cual habla de la reducción del impacto negativo en las ciudades enfocándose en la gestión de desechos.